Amigos, hermanos, Dios te bendiga nuevamente, como cada domingo en nuestro mensaje semanal. Estamos mandándote un gran abrazo, un gran saludo con mucho amor y una gran felicitación a todos los padres hoy en su día. Qué emoción, estamos muy contentos de celebrar este gran día. Es un privilegio, yo me incluyo, en donde tenemos esta gran bendición de ser padres. Te comparto este mensaje de parte de Dios y está dirigido a los padres que estamos celebrando hoy en nuestro día. Yo estoy muy emocionado, muy contento y vamos a pedirle al Señor poner en sus manos este mensaje. Amén. Padre amado, gracias te damos por las vidas de los padres que nos has dado el privilegio de ser padres, Señor. Y es nuestra oración que, Padre, tú pongas en nosotros ese consejo, la bendición de tu palabra en nuestro corazón, que nos ilumine y ponga el refuerzo que necesitamos nosotros, especialmente como padres, mi Dios. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, amados de Dios, el título de este mensaje es el privilegio que Dios te ha dado al ocupar su lugar, el lugar de Dios, pero ahora tú, el privilegio que Dios te da al ocupar su lugar en tu hogar. Esto es la casa. Y bueno, hoy en día hay muchas necesidades en nuestros hogares. Hoy en día tenemos muchos retos y una gran necesidad de reforzar a este gran pilar de la casa llamado papá. Entonces, veamos que a través de la palabra son dos cosas que necesitamos nosotros tener en nuestra vida como padres, que son la esencia de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, la posición que Dios nos ha dado a nosotros como padres en nuestra casa, en nuestro hogar. La verdad que nosotros nos hemos descuidado en muchas ocasiones como padres, y al descuidarnos hemos sido engañados. Ya saben por quién, por Satanás, claro. Y así con todo esto hemos sido también despojados de lo que Dios, en un inicio, Dios nos quiso dar a nosotros como padres, como la cabeza, como el dirigente del hogar. En primer lugar, cuando tú lees ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando tú, padre que me escuchas, te ves en el espejo, lo que tú estás viendo es la imagen, lo que Dios puso en ti. Una mejor manera de ilustrar esto es que cuando tú ves a tus hijos, ¿ya? Hay ciertos genes que les has transmitido. Ahora ellos llevan algo de ti. Su parecido en algunos casos es asombroso, ¿no es cierto? Y hasta la forma muchas veces hasta de caminar, eso es hermoso, eso es asombroso. Pues así, de la misma manera, tú y yo tenemos no los genes de Dios, pero sí la imagen, la figura y el modelo que Dios puso en nosotros como padres. En segundo lugar, también Dios nos puso en una posición clave. Dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es una palabra clave, cabeza, y eso significa en griego kafale, que quiere decir cabeza, regla o el punto de reunión de dos paredes. Tu posición es clave donde tú estás hoy en día, padre que me escuchas. Eres ese punto que une a la familia y la dirige con la ruta que se tiene que seguir. Te has convertido ahora en el guía, en quien se puede confiar y el que sostiene las paredes de tu hogar. Ese eres tú, padre, que me escuchas. Es una tarea ardua, ¿sí? La cual se nos ha confiado a nosotros como padres. Pero ¿qué sucede cuando fallamos en este trabajo que Dios nos puso en nuestras manos? Somos la cabeza, pero hay veces que la cabeza del hogar, a veces el hogar está de cabeza pero para abajo, ¿no es cierto? Sumidos en un caos total, y lo peor de todo es que no sabemos qué hacer. La razón de todos estos problemas es que hemos ignorado o pasado por alto la esencia y la posición que Dios nos dio a nosotros, los varones, como padres en nuestro hogar. Nota,
El trabajar muy duro y proveer para tu casa es muy bueno, sí, gracias a Dios, tu esfuerzo y demás, pero a veces no es lo suficiente para poder sacar a flote el barco de la familia. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? Pues, en primer lugar, dos cosas. Recobrar la imagen, la esencia que Dios puso en nosotros. Y en segundo lugar, asumir, ¿verdad?, tu posición como cabeza de tu hogar. Aquí en este idioma, cuando vas a una compañía y buscas hablar con el jefe de cierto departamento, a esta persona se le dice the head office. Y así puede ser el jefe de administración o de compras, ¿verdad?, o de ventas, es el head office. Pues así tú y yo, como padres, somos el head office de Dios en la familia, en la casa. No es dictadura, no es nada por el estilo, pero sí somos los que a Dios nos ha confiado esta responsabilidad. Vemos rápidamente cómo Dios nos formó y lo que puso en nuestras manos. Cuando tú vas a este verso de Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Dios nos ha dado, y dice no solamente en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree. Y Dios nos ha puesto autoridad. Dios nos delegó autoridad a ti y a mí, varón que me escuchas. En segundo lugar, también te dio creatividad. Dice allí en el capítulo 2, versículo 19, que Dios le trajo entonces a todas las bestias, a todos los animales que Él creó, y dice que de toda la tierra que había formado Dios, ¿verdad?, le trajo toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Vemos una gran creatividad, vamos, ¿cuántos animales existen? Y a todos les puso su nombre. En cuarto lugar, vemos también allí en el capítulo 2, versículo 15, ¿verdad?, que dice, capítulo 2, versículo 7, perdón. Dice ahí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto tiene que ver con la resistencia, la fuerza. Hemos sido formados de una manera muy distinta, muy diferente a nuestras esposas, ¿verdad? Y entonces esto tiene que ver con la resistencia, la fuerza. Dios te ha hecho un varón esforzado, valiente, que resiste, ¿verdad?, muchas horas de trabajo. A veces acá en estos lugares trabajan en la construcción bajo los rayos del sol incandescentes y son resistentes o somos resistentes en todo terreno. Y qué gran bendición de la cual Dios nos formó así, fuertes. Y en cuarto lugar, ahora sí, Génesis capítulo 2, versículo 15 dice así estas palabras. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase, para que usases tus manos y ahí con ellas trabajaras y cuidaras del huerto y lo guardaras, dice ahí. Dos cosas. Entonces tú te convertirías en ese guardián de lo que Dios puso. Y así como Dios te puso como guardián, Él te ha puesto como guardián en tu hogar. Y lo tienes que guardar y proteger. Proteger a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera. Proteger la bendición que Dios te da, los recursos, la familia. Entonces la pregunta es, ¿qué falló? Por mucho tiempo hemos culpado a Eva de la caída. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? En primer lugar, quien falló fue Adán, que no guardó el huerto. Todo lo que existía, Dios le dio la tarea de lo que acabamos de leer. Dice que lo labrase y lo guardase. Es decir, que quien falló en primer lugar no fue Eva. Curiosamente o sorpresivamente, quien falló en primer lugar fue el hombre, al no cuidar y proteger a su esposa.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues se descuidó este varón. Y así muchas veces nosotros como varones nos descuidamos de lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Por qué las cosas van mal, amado varón que me escuchas, hijo de Dios? Porque nos hemos descuidado muchas veces. Hemos olvidado quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo. Porque nosotros los varones voluntariamente decidimos a veces, o muchas de las veces, no obedecer los preceptos que Dios nos ha ordenado, perdiendo así y en consecuencia la autoridad de nuestra casa, nuestra posición que Dios nos puso como cabeza del hogar y nuestra identidad con todo lo que Dios puso en nosotros, sus características, su imagen. Nosotros somos quien lo representamos aquí. ¿Qué hacer, varón de Dios, amado, amigo? Pues recobrar todo esto que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, la autoridad, nuestra posición, nuestra identidad. Con estas bendiciones somos más que vencedores en Cristo que nos fortalece, dice la palabra. Este privilegio de padre que Dios nos ha dado una vez que nos hemos convertido en papás, nos acompañará por el resto de nuestras vidas, querido amigo, querido amado. Hasta el último día que tú vivas y existas en esta tierra, llevarás este título llamado papá. ¿Y qué va a suceder después? Cuando nos presentemos ante Dios, daremos cuenta de qué tan efectivos fuimos tú y yo con el privilegio que Dios nos dio de ocupar su lugar en nuestras familias, cultivando la esencia que Él nos dio, es decir, manteniendo su imagen y semejanza en nosotros y cuidando el lugar que nos puso como cabeza de nuestras familias. Es nuestra oración y deseo que hoy en este día, tu día, lo pases, que lo celebres, que disfrutes, pero también es nuestra oración que si has perdido esa autoridad en casa, si has perdido esa posición, si has perdido esa identidad, nunca es tarde. Ven a Cristo. Te invito con todo mi corazón a que tomes esa posición, la autoridad que Dios puso en ti, la identidad que el Señor te puso y que reclames lo que es tuyo. Y no dejes que una vez más venga Satanás y te lo robe. Porque dice la palabra, ¿verdad? Si Cristo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Anímate, el Señor te ama y tienes mucho que ganar en Dios. Con mucho amor, tus amigos y hermanos de Kairos te mandamos un abrazo. Dios te bendiga en tu día. Cuídate mucho.